Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los profesores y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Benjamín Aparicio y los invito a cerrar el día con el programa de hoy. El virus del papiloma humano es la segunda causa de muerte de mujeres en México. Por eso es importante que desde la educación básica se creen planes de estudio en materia de salud, así como campañas de vacunación contra esta enfermedad. En nuestro reportaje del día conoceremos las diferentes investigaciones que se desarrollan en nuestro país para combatirla. La historia de este virus se remonta a medio millón de años atrás. De acuerdo con un artículo publicado en el 2016 por la revista científica Molecular Biology and Evolution, el origen, diversificación y dispersión del VPH se ubica en nuestros ancestros neandertales denisovanos. La Secretaría de Salud señala que los VPH son un grupo de más de 150 virus, cada uno de los cuales es identificado con un número. Este virus es el agente causal del cáncer cervicuterino en mujeres. Existen dos categorías de VPH que se transmiten principalmente por contacto sexual. El VPH de bajo riesgo causa verrugas genitales, mientras que el VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer. Los tipos de VPH de alto riesgo causan aproximadamente 5% de todos los casos de cáncer a nivel mundial. El cervicouterino es el cuarto más frecuente en la mujer a nivel global. Es el primer tipo de cáncer que fue descubierto, fue en la década de los 90 más o menos, que era causado por un agente viral. Además del cáncer de cuello uterino, el VPH puede causar cáncer de vagina, pene, ano y algunos tipos de cáncer oral y de garganta. Hay una gran variedad de serotipos. En México pues, se manejan, son dos los que más afectan a las mujeres. También afectan a hombres, pero pues es en mujeres en el que se causan primero las verrugas o los papilomas y ya después pues, el desarrollo del tumor. De entre los múltiples serotipos o microorganismos del VPH, los denominados 16 y 18 causan alrededor del 70% de los cánceres cervicales. Son aproximadamente 4.000 casos que se dan anualmente, más o menos, que aparezcan. Ya la tasa de mortalidad, pues si no se trata, es bastante alta. En Latinoamérica como tal, el factor de riesgo es bastante alto por la falta de educación sexual que se tiene y porque desafortunadamente todas, por ejemplo, las vacunas actuales, las cosas actuales siempre van con las mujeres porque pues, son las que lo sufren, pero son los hombres los que portan el virus como tal. En México, la Secretaría de Salud aplica una vacuna contra los tipos 16 y 18 del VPH a niñas de quinto grado de primaria o de 11 años, que se administra en 2 dosis. Las vacunas deberían ser para ambos, porque pues, si se vacunan tanto hombres como mujeres, pues estamos combatiendo la enfermedad por ambos lados. De acuerdo con el investigador, las probabilidades de recuperación dependen en gran medida de un diagnóstico y tratamiento oportuno, así como la aplicación de vacunas que en algunos casos pueden causar efectos secundarios. Lo que se utiliza son partículas virales que se le ponen a las personas para que el cuerpo sea capaz de producir anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente a estas vacunas se le ponen ciertos compuestos como adyuvantes que potencian la acción de la vacuna. El problema de esto es que estos adyuvantes pueden tener efectos adversos en las personas. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional encabeza las investigaciones tanto para el mejoramiento de las vacunas como para la erradicación del virus. A partir de la biología molecular y la utilización de células de mamífero, los investigadores buscan desarrollar una vacuna o tratamiento que evite los efectos secundarios de las vacunas. Y recientemente una científica de esta casa de estudios logró eliminar el VPH en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México a través de terapia fotodinámica. Los expertos aseguran que la educación sexual juega un papel fundamental en la prevención de enfermedades ligadas a los distintos tipos del virus del papiloma humano. La educación es un paso bastante importante. Nos quitaría trabajo, sí, pero pues es
La educación creo que es lo primordial en ese sentido, para evitar el contagio de este tipo de enfermedades. Científicos del Instituto Politécnico Nacional lograron eliminar el virus del papiloma humano en el cérvix uterino de 29 mujeres utilizando una técnica particular. El virus del papiloma humano, VPH, es el nombre que reciben una serie de más de 200 virus, la mayoría de transmisión sexual. A pesar de que la mayoría son inofensivos, existen al menos 30 tipos que se consideran peligrosos, pues representan la principal causa del cáncer cervicouterino. El VPH es la infección de transmisión sexual más común en el mundo, afectando a 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida y hasta hace poco no era curable. A través de estudios moleculares, Eva Ramón Gallegos, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, pudo diseñar una terapia que elimina al 100% el virus del papiloma humano. En un estudio focalizado en el cérvix uterino de 29 mujeres a las que trató con terapia fotodinámica, pudo descubrir un método eficaz y no invasivo para prevenir esta infección, que es la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas. La terapia fotodinámica es una técnica que, además de erradicar el VPH, elimina lesiones premalignas de cáncer de cérvix en etapa inicial. Nuestro grupo de investigación desde hace 20 años ha estado realizando proyectos relacionados para tratar el carcinoma cervicuterino o lesiones premalignas. De manera más detallada, la técnica de la doctora Gallegos es aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta aminolevulínico. Después de 4 horas, se convierte en una sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo que permite eliminarlas de manera más fácil a través de un rayo láser especial. Eva Ramón Gallegos ha tratado con terapia fotodinámica a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de 29 mujeres en Ciudad de México infectadas con el virus. Como parte de la primera etapa de investigación, se les aplicó el tratamiento en 3 ocasiones con un intervalo de 48 horas. Los resultados: en las personas que solo tenían el virus, sin lesiones, se eliminó el VPH en el 85%. En las pacientes que tenían VPH con lesiones, tuvo una eficacia del 85%. Y en aquellas personas que tenían lesiones sin el VPH, se tuvo un éxito en 42%. A las pacientes que se les aplicó el tratamiento 2 veces cada 48 horas, los resultados fueron los siguientes. Se eliminó el VPH en el 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones. Las mujeres que padecían VPH con lesiones, el éxito fue de 64.3%, mientras que en las que presentaban lesiones sin VPH, se eliminó el 57.2%. Cabe destacar que la terapia fotodinámica es segura y libre de efectos secundarios, por lo que es una alternativa para disminuir el índice de mortandad por cáncer cervicouterino. Además, elimina el conjunto de células infecciosas de otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y la cándida. El doctor Noé Valentín Durán Figueroa, profesor e investigador adscrito a la Unidad de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, nos habló precisamente de una vacuna que están desarrollando contra este virus, que no genere efectos secundarios. Veamos lo que nos dijo sobre este proyecto. Mira, nosotros tenemos estimado que en unos 5 años estar haciendo ya pruebas ya de nivel 2 o de nivel 3 para validar un medicamento hacia el mercado. Hay 4 fases importantes, numeradas así, del 1 al 4, son fases clínicas. Ahorita tenemos el reto importante de la producción. Nosotros lo hemos hecho a nivel laboratorio, esta producción, y hacer este escalamiento de pasar de algo de un vasito a algo más grande de 1 litro, 2 litros, 4 litros o 20 litros para tener una cantidad suficiente para las pruebas, representa un reto biotecnológico importante. En la unidad donde yo estoy adscrito en el Politécnico se imparte la carrera de Ingeniería en Biotecnología, donde una parte fundamental son la ingeniería de bioprocesos. Esto significa combinar aspectos de ingeniería química con aspectos
de biología para poder manipular este tipo de cultivos. Entonces, lo que estamos justamente en ese reto de producción para tener una cantidad suficiente para poder hacer las pruebas que necesitamos, las pruebas funcionales. Nuestra meta, yo creo que como con esta visión de ingeniería que tenemos en el Poli, es pues patentarlo para poder después crear una microempresa en un futuro, ¿no? Para combatir problemas como violencia y acoso en las escuelas de educación básica, autoridades del gobierno capitalino visitarán secundarias con el objetivo de poner al alcance de los estudiantes herramientas para prevenir la violencia en las escuelas. El gobierno de la Ciudad de México impulsa el programa Lunes por la Educación para la Paz. Esta estrategia busca una convivencia sana y de respeto entre jóvenes de secundaria. Una iniciativa en la que también colaboran la Secretaría de Educación y Tecnología, la Autoridad Federal Educativa, la Coordinación General de Comunicación Ciudadana y la Secretaría de Inclusión Social a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La iniciativa Lunes por la Educación para la Paz es una herramienta más de la estrategia integral de combate de la violencia que la doctora Claudia Sheinbaum está implementando para abatir la violencia en nuestra ciudad. Con los y las jóvenes de las escuelas secundarias públicas como aliados, estamos seguros de que el cambio iniciará en la familia, en la colonia y por último en la ciudad. Ya llevo en particular 4 escuelas, una en la alcaldía de Cuauhtémoc, otra en Gustavo Amadero, otra en Azcapotzalco y otra en Venustiano Carranza. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar internacional de casos de acoso escolar en educación básica, con casi 19 millones de alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas. Se hicieron 3 tipos de análisis, uno con grupos de enfoque, otro con investigación de gabinete y el tercero con un panel digital en donde se observaron conversaciones públicas de jóvenes entre 12 y 16 años en las redes sociales. Y lo que arrojó esta investigación es que la mayor preocupación de nuestros adolescentes es la violencia o el acoso escolar dentro del plantel educativo, el acoso virtual a través de las redes sociales y también la violencia familiar. La propuesta de la jefa de gobierno de Ciudad de México para combatir la violencia entre jóvenes es la siguiente. De tal manera que el programa consiste en lo siguiente. Lo primero es las visitas a las escuelas secundarias con pláticas por parte de funcionarios y funcionarias del gobierno de la ciudad, en donde hablamos del tema de la violencia. Lo segundo es una campaña que se va a hacer a través de redes sociales y lo tercero es una plataforma de comunicación entre las y los adolescentes y el gobierno de la ciudad para poderle dar seguimiento a distintos problemas de violencia que están sufriendo para que las distintas instituciones de gobierno podamos participar. Esta estrategia se basará en 6 ejes principales. 1. ¿Qué es la violencia? 2. Todas las personas somos diferentes e iguales a la vez. 3. Autoconcepto y corresponsabilidad. 4. El Estado debe proveer un ambiente seguro y libre de violencia. 5. Los actos de empatía y solidaridad transforman. 6. La responsabilidad individual y comunitaria. El gobierno de la ciudad busca que este programa no se quede dentro de las aulas, sino que también buscan llegar a espacios como el metro, metrobús, centros deportivos y recreativos y los nuevos centros culturales pilares. Ahora hablemos de ciencia y tecnología. Gracias al diseño de un robot autónomo, alumnos del CECIT 9 del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron su pase a la competencia mundial de FIRST Challenge, el mayor encuentro de robótica en el mundo. El Club de Robótica del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, del Instituto Politécnico Nacional, cumplirá este 2019 4 años.
El equipo es coordinado por el profesor Irving Pérez Montes y está conformado por estudiantes del tronco común, así como de las carreras técnicas en sistemas digitales, en máquinas con sistemas automatizados y en programación. En septiembre del año pasado comenzaron a diseñar un robot autónomo operado por controladores. El robot recolecta pelotas y cubos para después depositarlos en un andén. Además cuenta con la facilidad de colgarse y descolgarse. El robot consiste de una parte que es un elevador, por medio de que no haya piñón, y también las correderas de recolección es un rodillo de ligas, que por parte de las ligas es un material que tiene como mucho alcance, es por eso que las recolecta fácilmente. Y por parte del chasis, es un sistema de 4x4 de llantas y 2 para que cuando pase el cráter no tengan dificultades. Con este proyecto ingresaron al concurso First Tech Challenge a nivel regional y nacional, donde obtuvieron el Inspire Award en las 2 ocasiones. Los retos a los que se enfrentaron para la competencia como grupo fueron diversos. Bueno, de los mayores retos, creo que entre nosotros fue trabajar en equipo. Nosotros estábamos acostumbrados a que todos nuestros logros fueran individualmente. Nosotros éramos novatos y estábamos entrando por primera vez y todos los equipos de allá eran como veteranos. Entonces eso sí fue un cierto reto de que nosotros teníamos que cumplir ciertas expectativas de toda la gente que nos estaba apoyando. Estos triunfos fueron logrados gracias al diseño, el libro de ingeniería y el alcance social. Este proyecto no solamente es armar un robot, sino que lleva más allá. Por ejemplo, hay actividades que hay que hacer de índole social, apoyando a tu comunidad, dando cursos de robótica para niños o simplemente integrando a personas a que conozcan más de la ciencia y de la tecnología. Con estos 2 premios, los alumnos del CECIT número 9 obtuvieron su pase para la competencia mundial que se realizará en abril de este año en Houston, Texas. Alumnos, investigadores y autoridades del Instituto Politécnico Nacional organizaron el tercer Congreso de Biología de la institución, donde abordaron temas como políticas ambientales y políticas públicas en ciencia y tecnología. En 2016, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, un grupo de jóvenes estudiantes de licenciatura, impulsados por el amor a la divulgación de la ciencia, crearon el Congreso Estudiantil de Biología. Su propósito es que alumnos de diferentes niveles educativos, profesores e investigadores realicen actividades relacionadas con el ámbito educativo y de investigación en la biología y disciplinas relacionadas. Es esa inquietud de ver hasta dónde llega la biología, ver que no es solo lo más evidente, no es solo lo que nos enseñan en las aulas, ver cómo la biología interactúa con otras disciplinas, ver cómo la biología ayuda a tomar mejores decisiones o cómo debería de hacerlo, ver cómo comunicamos nuestro conocimiento a gente que no tiene la misma preparación que nosotros, gente que no tiene por qué saber de genes y de taxones. Creo que ese es el espíritu del Congreso. Desde entonces, los alumnos han organizado foros de discusiones, talleres, simposios, mesas redondas y exposiciones sobre los alcances académicos y sociales que provocan las disciplinas biológicas. La edición más reciente se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del IPN. En la agenda destacaron temas como políticas ambientales, políticas públicas en ciencia y tecnología, la ética en la redacción científica, sustentabilidad y cultura científica. Asistieron investigadores como Julia Carabias Lilo, exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México y recientemente miembro del Colegio Nacional. Como parte de las actividades del Congreso, en la explanada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se realizó el segundo concurso de fotografía científica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Teatro de la República la conmemoración del 102 aniversario de la Constitución Política de nuestro país. Desde el estado de Querétaro se habló de la importancia del artículo 3 constitucional que promulga el derecho a la educación de todos los mexicanos. Hace 102 años se cristalizaron las principales demandas de la que es considerada la tercera transformación del país. La Constitución Política de 1917 elevó al mayor rango legal las inquietudes sociales que dieron origen a la Revolución Mexicana. Me da mucho gusto estar aquí en Querétaro, que es parte de nuestra historia. Aquí se han llevado a cabo las 3 grandes transformaciones de la vida pública de México. Aquí es la tierra de la corregidora, aquí fue donde se consumó el acto de justicia para recordar de que México es un país libre, independiente, soberano. Hoy, a más de un siglo de distancia, nuestro país es testigo de la consolidación democrática y alista una serie de reformas constitucionales para dar un nuevo brío a la Carta Magna. En la Constitución del 17 se definen los principios y, como aquí se dijo también, el proyecto de nación en artículos fundamentales, como el 3. Desde entonces se define que la educación tiene que ser pública, gratuita, obligatoria y laica. Una de las reformas más importantes plantea un nuevo enfoque en el artículo 3, que establece los lineamientos de uno de los derechos humanos fundamentales, la educación. La iniciativa enviada al Congreso por el Gobierno federal plantea un paradigma que pondrá a los alumnos y maestros al centro del quehacer educativo. En el artículo 3 constitucional, relativo a la educación que debe impartir el Estado, que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El tema central de toda organización política es donde la cultura y la política se insertan. Es el tema de la educación. Más allá de los derechos de los padres, de los maestros y de los estudiantes, hay ahí una definición teórica sobre los objetivos y métodos de la educación. La conmemoración por el aniversario de la Constitución convocó, como hace 102 años, a los sectores protagonistas de la transformación del país. No fue poca cosa para un texto escrito por hombres que, en su mayoría, nunca antes habían leído una ley. Fue el genio del pueblo el que halló su mano y condujo su pluma. De ahí su permanencia. Los ciudadanos de aquella época comprendieron a la perfección el papel fundamental que tiene la educación para garantizar los derechos y ser la base de desarrollo y la construcción de una sociedad plena. ¿Qué es lo que le está dando nueva viabilidad a la República? La democracia, lo sucedido el día 1 de julio, eso fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera. Entonces, por eso tenemos que dejar establecida la democracia como sistema político y como forma de vida, como lo establece el artículo 3 constitucional. Pero el artículo 3 constitucional no es el único que toca el tema educativo.
El artículo 31 declara como obligación de todos los padres o tutores mexicanos hacer que sus hijos o pupilos asistan a las escuelas públicas o privadas de nivel primaria y secundaria y que reciban también la educación militar en los términos que indica la ley. A pesar de las más de 700 modificaciones, hoy el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sigue vigente. Un día como hoy, 5 de febrero, pusieron los hermanos Flores Magón y Daniel Cabrera porque la policía porfirista había invadido el periódico y había destruido la imprenta. Unos días antes pusieron una manta que decía: la Constitución ha muerto. Nosotros podemos decir, y esto es muy satisfactorio, la Constitución no ha muerto. ¡Que viva la Constitución! ¡Que viva México! Y así llegamos al final de Extracto. Los invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y recuerde que a medianoche tiene una cita aquí con nosotros en Extracto. Le recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y a nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gobierno de México.